O sea, al presente hay alguien que detiene la manifestación de ese inicuo, de ese hijo de pecado, conocido escatológicamente como el anticristo. Entonces, como en los días de Noé, hoy el Espíritu de Dios detiene la iniquidad en este mundo. Ya que la palabra dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, así como en los días de Noé, que el Espíritu de Dios detenía la iniquidad en este mundo, hoy el Espíritu Santo de Dios es el que detiene la manifestación de ese gobierno mundial conocido como el gobierno del anticristo. Entonces hay otros pasajes que dicen lo mismo acerca del Espíritu de Dios, que es el que detiene el avance del enemigo en este mundo. Por ejemplo, Isaías 59, 19, bien interesante esto que lo leamos. Isaías 59, 19, la palabra dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. También en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, léalo conmigo. Juan 16, 7 y 8, la palabra dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, la palabra dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, este es el mismo cuadro que vemos en el libro de Apocalipsis. Después del arrebatamiento en Apocalipsis 4:5, no vemos al Espíritu de Dios en la tierra. O sea, el Espíritu de Dios desaparece de la tierra. Más bien, lo vemos en el tercer cielo. O sea, vemos al Espíritu de Dios en el tercer cielo. Por supuesto, Dios es omnipresente y el Espíritu Santo está en todo lugar, pero algo cambia en Apocalipsis capítulo 4, porque el enfoque de todo ya no es aquí en la tierra, sino allá en el cielo, en la presencia de Dios. Esto es un cuadro personal de lo que va a pasar después del arrebatamiento de la iglesia, después de los 7 períodos de la historia de la iglesia, según Apocalipsis capítulo 2 y 3, la influencia del Espíritu de Dios en y a través de nosotros como sal para preservar y como luz para alumbrar se acaba y todo va de mal en peor, porque ya el Espíritu Santo no estará en la tierra, pues la iglesia ya ha sido arrebatada y con ella el Espíritu Santo también ha sido trasladado al tercer cielo, a la presencia de Dios. Vamos a leer lo que la palabra dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 hasta el 12, para que vea que cuando la iglesia es arrebatada, aquí abajo todo comienza a marchar de mal en peor. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, cuando el arrebatamiento de la iglesia suceda, el Espíritu Santo va a ser quitado también de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. En la injusticia. Entonces, el cuadro doctrinal del arrebatamiento en Apocalipsis capítulo 4 es un poco diferente. No se trata del arrebatamiento de la iglesia al final de la época de los cristianos. Más bien es un tipo y un cuadro del arrebatamiento que tendrá lugar a la mitad de la tribulación, a la mitad de la semana 70 de Daniel. Según Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, habrán algunos fieles en la tribulación, en los primeros 3 años y medio de paz y de seguridad, que serán arrebatados antes del comienzo de la gran tribulación. Entonces, este arrebatamiento es a la mitad de la tribulación, es como un premio para los fieles, para los que aman la verdad de la palabra de Dios, y por esto la llevan a lo último de la tierra como misioneros. Todos los demás, como las 5 vírgenes insensatas que menciona Mateo 25 del 1 al 13, tendrán que perseverar hasta el fin de la gran tribulación para ser salvos. Dice en Mateo capítulo 24 del 11 al 13, léalo conmigo para que vea algo allí. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo de la palabra se va a cumplir en los tiempos de gran tribulación. De gran tribulación. Dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos en ese tiempo de tribulación y gran tribulación. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará en ese tiempo de tribulación y de gran tribulación. Pero dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto hay que trazarlo bien, conforme a la palabra de verdad. Y hay que hacer una distinción entre el cuadro personal que vemos en el arrebatamiento de Juan y el cuadro doctrinal. Para más detalle sobre estas aplicaciones, debe profundizarte un poquito más en los versículos que estamos leyendo. Entonces, es obvio que en su arrebatamiento podemos ver un cuadro de nuestro arrebatamiento, pero doctrinalmente, proféticamente y directamente se trata de un arrebatamiento de alguien o de algunos a la mitad de la tribulación. Según Apocalipsis capítulo 2 y según Apocalipsis capítulo 3, vemos un cuadro doctrinal de la primera mitad de la tribulación, y en los capítulos 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis vemos los acontecimientos de la gran tribulación, la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel, la mitad que se conoce en la Biblia como destrucción repentina. Entonces, entre estas dos mitades, al final de la primera mitad y al comienzo de la segunda mitad, hay un arrebatamiento, y eso hay que entenderlo por revelación. En el próximo audio, para no extender mucho este audio, estaremos explicando el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 4, el versículo 3 hasta el versículo 5. Así que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Su hermano y amigo pastor Kelvin Abel Figuereo. Bendiciones.